Mi nombre es Roxana Canales y el tema del que les voy a hablar es la constante de equilibrio. Comenzamos. La constante de equilibrio. Las reacciones químicas que transcurren en un recipiente cerrado pueden alcanzar un estado de equilibrio que se caracteriza porque las concentraciones de reactivos y de los productos permanecen inalteradas a lo largo del tiempo bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. La reacción no progresa más y se dice que llega a un estado de equilibrio, como podemos ver en la imagen. Concentración versus tiempo. Podemos ver que aquí ha llegado a un equilibrio. Ya dice, expresión de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio se la expresa en la constante en términos de concentración, K sub C. Se expresa como la relación entre las concentraciones molares. Mol sobre litros, que también es igual a molaridad de reactivos y productos. Su valor en una reacción química depende de la temperatura. Esta siempre debe especificarse. Se expresa de la siguiente forma. Aquí podemos ver que tenemos una reacción reversible. Estas flechitas de aquí quiere decir que nuestra reacción es reversible. ¿Qué quiere decir reversible? Quiere decir que se forman los productos y conforme se van formando, se va consumiendo. Eso quiere decir reversible. Ya, aquí la podemos ver la expresión en nuestra reacción. Ya tenemos aquí K sub C, que es igual a los productos. La parte del numerador son los productos, dividiendo para el denominador, que aquí van los reactivos, elevado a su coeficiente estequiométrico. Este de aquí es su coeficiente estequiométrico. Ya. ¿Cómo calculamos el K sub C? Ya, se considera la reacción balanceada reversible. Como ya lo había dicho, la reacción tiene que ser reversible y totalmente balanceada. Ya, si conocemos las concentraciones molares de cada una de las especies de la reacción, podemos encontrar nuestro valor de K sub C. Ya, como aquí aquí tenemos nuestra expresión. Ya dice, K sub C es una constante para una reacción específica a una temperatura. Si nuestra temperatura llegase a cambiar, igualmente también cambiaría nuestro resultado de K sub C. Algo también primordial es que no pueden ir sólidos ni líquidos puros, incluyendo disolventes. No se considera para la expresión del equilibrio. Solo pueden ir lo que son gases y soluciones acuosas. Ya, la reacción debe estar totalmente balanceada, como ya lo expliqué. Ahora aquí, ¿qué nos quiere decir nuestro resultado de K sub C? La magnitud de K sub C nos informa sobre la proporción entre reactivos y productos en el equilibrio químico. Bueno, dice que cuando K sub C es mayor a 1, el equilibrio resultante, la mayoría de los reactivos se han convertido en productos. Ya. Cuando K sub C es infinito, en el equilibrio prácticamente solo hay productos, solo existen productos. Pero cuando K sub C es menor a 1, solo se ha formado pequeñas cantidades de productos. Eso quiere decir que hay hay mayor reactivo a producto. Ya que tenemos un ejemplo. Si consideramos el equilibrio estudiado anteriormente, tenemos dos moléculas de dióxido de azufre en estado gaseoso, más oxígeno molecular en estado gaseoso, en reversible, con dos moléculas de trióxido de azufre en estado gaseoso, moles sobre litro en equilibrio. Aquí justamente nos están dando los datos.
Lo que vamos a hacer aquí es, aquí me faltó la M. Ya, al sustituir los valores numéricos en la expresión del equilibrio nos queda de esta forma. K sub C, que es igual a los productos, como les iba diciendo, solo esta parte de aquí ocupa al numerador. Esto de aquí es la parte del numerador. Ya tenemos trióxido de azufre sobre y dividiendo para dióxido de azufre elevado al coeficiente estequiométrico 2 elevado y multiplicando para oxígeno molecular. Y lo que vamos a hacer aquí nomás es sustituirlo y nuestro resultado es 0,18. Para la reacción estudiada, que aquí nos especifica la temperatura, que es 1000 grados Celsius. Ya, tenemos otro ejemplo, dice, en el sistema tetróxido de dinitrógeno en estado gaseoso es reversible a 2 moléculas de dióxido de nitrógeno en estado gaseoso a una temperatura de 25 grados centígrados. Se encuentra que las concentraciones en el equilibrio son 0,0457 de nitrógeno y 0,448 de tetróxido de dinitrógeno, de ambas expresadas en moles sobre litro, molaridad. ¿Cómo será el rendimiento de esa reacción? Ya dice, su solución, sustituimos ambos valores en la expresión del equilibrio, tal cual como lo hicimos en el ejercicio anterior. En la parte del numerador vamos a colocar los que son los productos y en la parte del denominador los reactivos. Ya, y sustituimos y este es el resultado que nos da. Ya, este valor indica que la reacción a 25 grados, como lo especifica acá, está desplazada hacia la izquierda. Por tanto, su rendimiento es bajo. Como lo explicamos justamente aquí, que cuando el K sub C es 1, se va a formar solo poca cantidad de productos. En su mayoría va a haber lo que es reactivos. Hola, mi nombre es Nicole Medina. Yo les voy a hablar acerca de la regla de fases. Bueno, esta regla fue deducida teóricamente por Gibbs en el año de 1876, en el que relacionó fase, componentes y grados de libertad. Ya, les voy a explicar la definición de cada una de ellas. Fase es la porción homogénea de materia que posee las mismas propiedades. Componente es cada especie química que se diferencia pero está presente en el sistema. Y los grados de libertad es el número de propiedades a las cuales se puede asignar un valor para un sistema. Ya. Ahora, para que coexista el equilibrio en un sistema requiere de dos puntos muy importantes. El primero es el equilibrio homogéneo en cada fase y el segundo es que tenga equilibrio heterogéneo entre las fases coexistentes. Ya, esta regla sirve para calcular el número de fases que puede coexistir en cualquier sistema y está dada por la siguiente expresión que vamos a ver más adelante. Su expresión está dada por P más F igual a C más 2, donde P es el número de fases presentes en un sistema, F es el número de grados de libertad que proporciona el número de variables de estado, es decir, la temperatura, presión y composición. C es el número de componentes en el sistema y el 2 es el número de variables de estado en el sistema, ya sea temperatura y presión. Ahora les voy a explicar los siguientes ejemplos o los diferentes casos para un mejor comprendimiento.
Para el caso 1, nos dice que el punto debe estar dentro de una sola fase. En este de aquí se escogió la fase líquida. ¿Ya? ¿Qué significa P? P es el número de fases presentes en el sistema. Por eso es 1, porque está en estado líquido. C, en cambio, es el número de componentes del sistema, que también va a ser 1, porque el componente del sistema es el agua. F, haciendo estos cálculos, nos da que F es 2, debido a que se puede variar la presión y temperatura a la vez, pero seguirá habiendo una sola fase. En cambio, en el caso 2, nos dice que la línea de solidificación debe coexistir el estado sólido y líquido, ¿ya? Por eso es que F es 1, ya que para cada valor de presión solo puede haber un valor específico de temperatura. No puede haber más. Y para el caso 3, en cambio tenemos el punto triple del agua a 0.01 grados centígrados y 6.025 por 10 a la menos 3 atmósferas. Ya, en este caso, el punto triple tiene 3 fases y por eso en esta ecuación va a ser 0. Es decir, que el sistema está fijado totalmente y no es posible alguna variación, ya que el número de fases presentes en el sistema son 3, sólido, líquido y vapor. C, que es el número de componentes, ya sabemos que es 1. Resolviendo la ecuación nos va a dar que F va a ser igual a 0, ¿ya? Porque el sistema está totalmente fijado y no va a haber ninguna variación, o sea, el sistema queda ahí. Y a continuación mi compañera les va a hablar acerca del otro tema. En cambio, en el caso 2, nos dice que la línea de solidificación debe coexistir el estado sólido y líquido, ¿ya? Por eso es que F es 1, ya que para cada valor de presión solo puede haber un valor específico de temperatura. No puede haber más. Y para el caso 3, en cambio tenemos el punto triple del agua a 0.01 grados centígrados y 6.025 por 10 a la menos 3 atmósferas. Ya, en este caso, el punto triple tiene 3 fases y por eso en esta ecuación va a ser 0. Es decir, que el sistema está fijado totalmente y no es posible alguna variación, ya que el número de fases presentes en el sistema son 3, sólido, líquido y vapor. C, que es el número de componentes, ya sabemos que es 1. Resolviendo la ecuación nos va a dar que F va a ser igual a 0, ¿ya? Porque el sistema está totalmente fijado y no va a haber ninguna variación, o sea, el sistema queda ahí. Y a continuación mi compañera les va a hablar acerca del otro tema. Muy buenas, mi nombre es Thais Guagua y yo voy a hablar sobre el tema de equilibrio químico en una mezcla de gases. Ok, la energía libre de Gibbs en una mezcla de reacción. Se tiene una mezcla de gases ideales identificados como A, B y C. Si esta mezcla de gases está reaccionando a la energía libre de Gibbs, ahora no va a depender únicamente de la temperatura y de la presión, sino que también va a ser función de la composición, quedando como ecuación la que se puede apreciar ahí. De tal manera que la función de energía libre será función de dichas variables a lo largo de una reacción química. En la primera ecuación tenemos la diferencial total que describe la función de estado. En la segunda ecuación tenemos las derivadas parciales que se denominan como potencial químico. En la tercera ecuación tenemos que el potencial químico es una función de estado y tiene unidades de energía sobre mol, que serían kilojoules sobre mol.
Es la variación de la energía libre de Gibbs por mol de sustancia añadida, manteniendo la composición de otras especies constantes. De tal forma que la diferencial total de la ecuación número 1 se puede expresar como la ecuación 3. En la ecuación 4, que es a temperatura y presión constante, se dice que como las reacciones químicas generalmente ocurren a una temperatura y presión constante, de T igual a 0 y de P igual a 0, tenemos la variación de energía libre con una mezcla de gases ideales que depende únicamente del potencial químico. En la ecuación 5 tenemos que una mezcla de gases ideales. En una mezcla de gases ideales, la expresión de energía libre depende de las presiones parciales de cada especie de la mezcla. En la ecuación 6 tenemos la relación de un potencial químico con la ecuación de los gases ideales. En la ecuación 7 tenemos que el potencial químico en una mezcla de gases ideales depende logarítmicamente de la presión parcial del gas, cuyo símbolo en este caso sería P2. En la ecuación número 8, bueno, en las ecuaciones número 8, se tiene que la presión parcial de la especie 2 se expresa en términos de fracción molar en la especie 2 de la mezcla X2 y la presión total del recipiente P. En la ecuación 9 tenemos que, según la ecuación 6, la expresión se encuentra entre paréntesis, es el potencial químico puro. De tal manera que en la ecuación número 8 queda expresada en términos del potencial químico puro y de fracción molar para el cálculo del potencial químico de la especie 2 en una mezcla de gases ideales. Y por último, en la ecuación número 10 tenemos que al logaritmo natural de una fracción molar siempre es negativo. Entonces tendremos que el logaritmo natural de X2 va a ser menor a 0, de tal manera que el potencial químico del gas en una mezcla es menor que el potencial químico del gas puro. Ok, ahora voy a hablar de las propiedades termodinámicas para una mezcla de gases ideales. La variación de la energía libre de Gibbs de mezcla de gases ideales, delta G de la mezcla, se expresa en términos de fracción molar de cada componente de una mezcla gaseosa, teniendo esta ecuación. Si se trata de una mezcla isotérmica de gases ideales, la variación de la entalpía de la mezcla sería 0. Asimismo, la variación de la energía interna de mezcla de gases ideales, quedando delta H de la mezcla igual a 0, que sería una mezcla isotérmica de gases ideales. Esto conlleva a que la entropía de la mezcla, o sea, delta S de la mezcla, se pueda calcular con la ecuación fundamental de la termodinámica, quedando así que delta G de la mezcla va a ser igual a delta H de la mezcla menos la multiplicación de T por el delta S de la mezcla. Si despejamos el delta S de la mezcla, nos va a quedar menos el delta G de la mezcla menos delta H de la mezcla dividido a la temperatura, quedando así que el delta S de la mezcla va a ser igual a menos la división entre delta G de la mezcla sobre temperatura. Así las propiedades termodinámicas de gases ideales se expresarían como el delta G de la mezcla es menor a 0, sería un proceso espontáneo. Si el delta S de la mezcla es mayor a 0, sería un proceso favorable desde que la entropía aumenta. El delta H de la mezcla igual a 0 sería que la mezcla isotérmica sería una mezcla isotérmica de gases ideales. Y el delta U de la mezcla igual a 0 quedaría como una mezcla isotérmica de gases ideales. Ok, ahora les voy a hablar sobre la expresión de equilibrio químico en una mezcla de gases ideales y constante de equilibrio termodinámico, Kp. Para definir el equilibrio químico se debe introducir un potencial químico, μI, en nuestras relaciones termodinámicas y llegar a la definición de la constante termodinámica Kp. Consideremos la siguiente reacción química donde todas las especies están en estado gaseoso. Como se puede observar, tanto los reactivos como los productos se encuentran en estado gaseoso.
Aplicando a la reacción de la fase gaseosa y reemplazando el potencial químico en vez de la energía libre de Gibbs molar, tendremos que tanto los productos se van a multiplicar por el delta GF, que es la energía libre de formación. Los productos se van a restar a los reactivos. En este punto hay que tener claridad de que se va a reemplazar la ecuación y en vez de la energía libre de formación, ya que el μI es igual al Gm, que es la energía libre de Gibbs molar, esto es igual también al delta GF, que es el delta de la energía libre Gibbs de formación. Entonces, para sustancias puras va a quedar que el delta G Rxn va a ser igual al μ2, que va a multiplicar a la temperatura y a la presión, más RT, que es la constante de gases ideales por la temperatura, por logaritmo natural de P2 sobre P. Entonces, separando términos de la ecuación, nos van a quedar las dos ecuaciones que encontramos aquí. Ahora, para el término C mu C más D mu D menos A mu A menos B mu B, simplemente va a ser la variación de la energía libre de Gibbs molar a condiciones estándar, quedando esta pequeña ecuación, que es delta G Rxn va a ser igual al C mu C más D mu D menos A mu A menos B mu B. Luego, si se reemplaza en la ecuación anterior, nos va a quedar estas ecuaciones. La relación de las presiones parciales expresada en la ecuación que nos quedó acá arriba, que la de delta G Rxn va a ser igual a delta G Rxn más la constante de gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de las presiones de los reactivos, de los productos sobre las presiones de los reactivos. Entre los reactantes y productos se denomina cociente de reacción QP. De tal manera que la ecuación que acabé de mencionar queda definida en términos de cociente de relación, quedando como ecuación delta G Rxn va a ser igual a delta G Rxn más la constante de los gases ideales por la temperatura, por logaritmo natural y por el cociente de reacción. Para la reacción en fase gaseosa que se mostró al principio, el cociente de reacción QP se expresa en términos de presiones parciales, no necesariamente a presiones en equilibrio. Cuando el sistema alcanza el equilibrio químico, o sea, cuando la velocidad a la que se forman productos se iguala a la velocidad de formaciones de reactantes, o sea, de reactivos, entonces la energía libre de reacción es igual a cero. Solo cuando se alcanza el equilibrio químico. De manera que en el equilibrio químico G va a ser, G Rxn más la constante de los gases ideales por la temperatura, por logaritmo natural, por QP, que es el cociente de reacción, va a ser igual a cero. Y el cociente de reacción, QP, se denomina también constante de equilibrio termodinámica estándar, que es la Kp. Quedando así como 0 va a ser igual a
delta G Rxn más la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural por Kp. Despejando Kp tenemos logaritmo natural por Kp va a ser igual a menos la división entre el delta G Rxn sobre la constante de los gases ideales por la temperatura. Despejando así, nos quedaría que Kp va a ser igual a Euler, que está elevado a menos de la división de delta G Rxn sobre la constante de los gases ideales por la temperatura. Quedando así que la relación conceptual que guarda el cociente de reacción Qp y la constante de equilibrio termodinámica estándar Kp en la reacción química en fase gaseosa es la siguiente. Si el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio estándar, entonces la reacción procede hacia la formación de productos hasta alcanzar el equilibrio químico. Si Kp o el cociente de reacción es mayor a Kp, o sea, la constante de equilibrio termodinámico estándar, la reacción procede hacia la formación de los reactantes hasta alcanzar el equilibrio químico. Y si el cociente de reacción es igual a la constante de equilibrio estándar, la constante de equilibrio termodinámica estándar, entonces la reacción está en equilibrio químico y las presiones parciales que se expresan en las ecuaciones anteriores son las presiones parciales en el equilibrio químico. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Marcela Orrela Intrigago y hoy voy a exponer sobre la constante de equilibrio termodinámico en términos de fracción molar y concentración molar. La constante de equilibrio termodinámico también se puede expresar en términos de fracción molar y también en términos de molaridad. Por lo cual, si la constante de equilibrio se expresa cuando las presiones parciales están en equilibrio, se muestra de la siguiente manera. Bueno, también podemos utilizar la ley de Dalton para poder reemplazar la presión parcial de cada componente de la mezcla en estado gaseoso. De las cuales también tiene que estar en términos de fracción molar. Bueno, de manera que la constante de equilibrio termodinámico está en términos de fracción molar en equilibrio. Por lo cual, la relación de la constante de equilibrio en términos de presiones y la constante termodinámica en términos de fracción molar, mostrándose de la siguiente manera. Por lo cual, ahí vemos que delta N es la diferencia entre los moles del gas del producto, menos los moles del gas de los reactantes. Por eso que la relación de las constantes también se pueden expresar despejando Kx, mostrándose así de la siguiente manera. Bueno, la constante de equilibrio termodinámico en términos de molaridad también se demuestra a partir de la ecuación, teniendo en cuenta también que las presiones parciales allí están descritas, son de gases ideales.
y se utiliza en una ecuación de estado para poder reemplazarla, y se lo muestra de la siguiente manera, donde CI es la concentración molar del gas, en donde vemos aquí, vamos a ver, reemplazando en la ecuación, se muestra de la siguiente manera. Podemos ver K sub C. Bueno, de manera que la constante de equilibrio termodinámico está en términos de molaridad en equilibrio. La relación de la constante de equilibrio está en términos de presiones. Y la constante termodinámica en términos de molaridad. Bueno, aquí podemos ver donde delta N nuevamente es la diferencia entre los moles de gas del producto menos los moles del gas de los reactantes. Bueno, la relación de las constantes también se pueden expresar de la siguiente manera. Aquí vemos que se está despejando K sub C. Bueno, mi nombre es Roxana Canales y les voy a hablar sobre el avance de reacción. Avance de reacción. Ya. En las reacciones químicas que ocurren en un sistema cerrado, la variación de energía libre de Gibbs depende de la composición de las sustancias, con lo cual se define el potencial químico al inicio. Ya. Como en la derivada parcial de potencial químico. Ya. El avance de reacción se puede definir en términos de especies en equilibrio. El avance de reacción en equilibrio, como podemos ver que es su expresión, se puede entender con la medida del progreso de una reacción que alcanza el equilibrio en un tiempo determinado, o sea, en un tiempo límite. Si la cantidad de moles iniciales de una reacción química, N sub 0, en un tiempo inicial de T igual a 0, se transforma con el tiempo en productos y asimismo se conserva cierta cantidad de moles cuando el número de moles alcanza el equilibrio químico. Ya, avance de reacción y energía libre de Gibbs. Ya, cuando está ocurriendo la reacción química, la cantidad de moles de la iésima especie varía en el transcurso del tiempo, pero en termodinámica interesan los cambios infinitesimales. Ya. Estos cambios infinitesimales en la composición se pueden relacionar con el grado de avance de la reacción, de manera en que las variaciones infinitesimales en la composición afectan directamente a la energía libre de Gibbs, reemplazando la siguiente ecuación. Ya, va paso por paso hasta que puede llegar a un equilibrio químico. Ya, dice, como decía, si la derivada parcial de Gibbs con respecto a la derivada parcial de avance de energía teniendo la temperatura y la presión constante es menos 0, la reacción procede espontáneamente hacia la formación de productos. Ya, ahora si la derivada parcial de Gibbs con respecto a la derivada parcial de el avance de reacción es teniendo la temperatura y la presión constante mayor que 0, la reacción procede espontáneamente hacia la formación de reactantes. Y por último,
si la derivada parcial de Gibbs con respecto a la derivada del avance de reacción con temperatura y presión constante es igual a 0, el sistema está en equilibrio y no hay dirección de cambio espontáneo. Gracias. Bueno, me presento de nuevo, mi nombre es Marcelo Rala y ahora voy a hablar sobre los cálculos de equilibrio entre gases ideales. Bueno, podemos calcular la composición del equilibrio de cualquier mezcla de reacción a esa temperatura y presión o volumen una vez conocido el valor de la constante de equilibrio a una temperatura dada. Podemos calcular la composición de equilibrio de cualquier mezcla de reacción a dicha temperatura y a una presión o volumen específicos. Bueno, la constante de equilibrio se puede calcular del análisis químico de una única mezcla que haya alcanzado el equilibrio a la temperatura en la que uno quiere llegar, a la temperatura de interés. Bueno, pues sin embargo, suele ser más sencillo determinar la constante de equilibrio termodinámico a partir de la energía libre de Gibbs que se muestra en la siguiente fórmula, que es la energía de Gibbs menos R por T por logaritmo natural por la constante de equilibrio químico, por lo cual nos permite calcular esa incógnita, la constante de equilibrio químico. Por lo cual nos ayuda a calcular esto. Esto es de utilidad a la hora de calcular o establecer los rendimientos máximos de la obtención de los productos de una reacción química. Ahora vamos a examinar los cálculos de equilibrio para reacciones entre gases ideales, por lo cual vamos a utilizar la constante de equilibrio químico termodinámico en prácticamente todos nuestros cálculos. Bueno, aunque también se puede utilizar la constante de moles, la constante de molaridad, pero es mejor utilizar la constante de equilibrio químico, ya que la constante de molaridad, hay que aprenderse de las ecuaciones del mismo. Entonces, supongamos que tenemos una densidad que es lo suficientemente baja como para poder considerar que la mezcla de gas ideal, la mezcla de gases como ideal. Entonces, ahora,
La composición de equilibrio entre la mezcla entre gases ideales es función de la temperatura y la presión, o la temperatura y el volumen. Bueno, también de la composición inicial de los números de moles de la mezcla. Entonces, la composición en equilibrio está relacionada con la composición inicial por medio de la única variable. Bueno, por lo tanto, el cálculo de equilibrio entre gases ideales, nuestro objetivo es calcular el avance de reacción ya antes mencionado y explicado por mis anteriores compañeras. Los pasos específicos para encontrar la composición de un equilibrio de una mezcla de la reacción entre gases ideales son, bueno, primero tenemos que calcular la reacción utilizando la energía de Gibbs, la energía estándar de Gibbs normal de formación a temperatura constante, y también buscándolo en una tabla de valores la energía de Gibbs normales de formación. Bueno, el segundo paso es calcular la constante del equilibrio termodinámico utilizando la energía libre de Gibbs, que es con la fórmula de la energía libre de Gibbs es igual a menos R, que es una constante, ya antes mencionada por mis compañeras, por la temperatura, por logaritmo natural por la constante de equilibrio termodinámico. Bueno, si no se dispone de datos de la temperatura, de la reacción se puede estimar de que la temperatura, la forma de la ecuación de Van Hoff, en la que se supone que permanece constante. Bueno, para el tercer paso es utilizar la estequiometría de reacción para expresar los números de moles en equilibrio expresados por N sub I, y debería ser los números de moles en función de los números de moles iniciales, que es N sub I, 0. Y del avance de reacción al equilibrio según la relación entre la función de los números de moles iniciales más lo que es el avance de equilibrio, el avance de reacción en el equilibrio. Bueno, 4, si la reacción se lleva a cabo a una temperatura y a una presión constantes, se puede utilizar la siguiente fórmula de presiones parciales. Y la expresión en el paso 3 para expresar, bueno, para expresar cada presión parcial en el equilibrio, en función del avance de reacción en el equilibrio. Si la reacción se lleva a cabo a una temperatura y un volumen constante, podemos utilizar la fórmula de presiones parciales para expresar cada función. Si se conoce la presión en función de el avance de reacción en el equilibrio. O sea, ahí podemos ver cómo se la puede utilizar en el caso si es una presión, si se tiene la presión, y en el caso de que se tiene volumen constante. Bueno, ahí podemos sustituir las presiones parciales en la expresión
constante de equilibrio termodinámico para resolver la ecuación resultante despejando el avance de reacción en el equilibrio. Bueno, también para lo último calculamos el número de moles en el equilibrio del avance de reacción y las expresiones de los números de moles de cada elemento que tengamos. Bueno, aquí les voy a dar un ejemplo de lo que sobre los temas que ya anteriormente se han tratado. Bueno, supongamos que en un sistema se contiene 0.300 moles de tetraóxido de nitrógeno y 0.500 moles de dióxido de nitrógeno, en las cuales se alcanza el equilibrio a 25 grados Celsius y a una presión de 2 atmósferas. Bueno, vamos a calcular la composición en el equilibrio en el que se encuentra esto. Bueno, tenemos que realizar el primer paso que anteriormente ya se ha mencionado, en los cuales vamos a utilizar los pasos del apéndice en la energía libre de Gibbs a temperatura constante, en las cuales está en la energía de Gibbs de formación, normal de formación. Entonces tenemos un resultado de 473. Luego vamos a tener que utilizar el paso 2 utilizando la fórmula de la energía libre de Gibbs, que es igual a 473, 4730, perdón, Joule sobre mol es igual a 8.314, que es la constante, por la temperatura, que también es constante, sobre la variable natural. Bueno, ahí nosotros estamos despejando la constante de equilibrio termodinámico, de las cuales nos va a dar un resultado de 0.14148. Bueno, entonces para el siguiente paso tenemos que realizar tenemos que suponer que X es el número de moles del tetraóxido de nitrógeno que reaccionan antes de alcanzar el equilibrio. Por lo cual, de forma estequiométrica de la reacción, se habrán formado 2 moles de nitrógeno, de óxido de nitrógeno. Y los números de moles en equilibrio serán de la siguiente forma. El número de moles es igual a 0.300 menos X moles, y en el dióxido, ese es en el tetraóxido de nitrógeno. Y en el caso del dióxido de nitrógeno tenemos la siguiente manera, que es igual a 0.500 más los 2 moles de la reacción al balancearla estequiométricamente. Bueno, entonces como estamos viendo, la temperatura y la presión son constantes, utilizamos la ecuación del paso 4 para escribir de la siguiente manera. Bueno, entonces estamos viendo que la sumatoria entre la sumatoria de los números de moles da un resultado de 0,800 más X moles. Bueno, a continuación, vamos a seguir el siguiente paso, que es el número 5, de las cuales reemplazamos en la fórmula de la constante de equilibrio termodinámico para las presiones. Entonces solo reemplazamos en la fórmula y
Bueno, esta reacción va a tener lugar a una presión de 2 atmósferas, que es equivalente a 1520 torricelis, y a una presión parcial de un bar que es equivalente a 350 torricelis. Por lo tanto, 0.148 en las presiones, en la presión sobre la presión parcial va a ser igual a 0,030, de las cuales vamos a simplificar la expresión anterior para llegar a la siguiente, a esta ecuación, de las cuales vamos a tener que aplicar la fórmula general para esta ecuación de segundo grado, de las cuales se obtienen dos resultados, que es x igual a menos 0,324 y x igual a menos 0,176. Bueno, el número de moles de cada sustancia presente en el equilibrio debe ser positivo. Siendo así, el número de moles del tetraóxido de nitrógeno, dinitrógeno, es igual a 0.300 menos x moles, debe ser mayor a 0, y x debe ser menor que 0.300. Bueno, en el caso del dióxido de nitrógeno, debe ser mayor a 0 de menos 250. Entonces tenemos que x es igual a 0,250, por lo tanto tenemos que desestimar la raíz de x igual a menos 0,324, de las cuales queda x igual a 0,176. Bueno, aplicando el sexto paso, tenemos que el número de moles del tetraóxido de dinitrógeno, nos da un resultado de 0,476 moles, y el número de moles del dióxido de nitrógeno nos da como un resultado de 0,478 moles cuando está en equilibrio. Bueno, y eso es todo. Gracias. Buenas, mi nombre es Nicole Jiménez y les voy a explicar el tema de equilibrio químico en disoluciones de electrolitos. Los equilibrios en disolución más estudiados son los equilibrios iónicos en disoluciones acuosas. Para el estado normal, en la escala de molaridades, se utilizaron las constantes de equilibrio en las escalas de molaridades K sub m, como vemos aquí. K sub m. Muchas de estas reacciones iónicas en disoluciones son reacciones ácido-base. Y según Bronsted, da una definición, que un ácido es un donador de protones, mientras que una base es un aceptor de protones. Y ahora vamos a ver un poco de lo que son los electrolitos. Los electrolitos son sustancias moleculares o iónicas que fundidas o disueltas en agua aportan iones. Estos se clasifican de acuerdo con su fortaleza, débiles o en fuertes, y de acuerdo con su solubilidad en solubles y poco solubles. Y como ya lo vimos anteriormente, dentro de los electrolitos se encuentran los ácidos y las bases, pudiendo también ser estas fuertes o débiles. Y como vemos en la figura, los electrolitos pueden ser fuertes y solubles, débiles y solubles, y muy poco solubles o poco solubles. El electrolito es una sustancia que produce iones en disolución, y esta disolución presenta una conductividad eléctrica. Tenemos a un electrolito fuerte, que es el que está totalmente disociado, y puede ser el cloruro de sodio, el ácido clorhídrico o el sulfato de magnesio. Y también tenemos, por el contrario, el electrolito débil, que no está totalmente disociado. Por ejemplo, el amoníaco, el dióxido de carbono y el ácido acético.
Ahora tenemos a que una molécula de agua es anfótera. Esto significa que la molécula de agua puede actuar tanto como una base, también como un ácido puede actuar. Y en agua líquida pura y en disoluciones acuosas se da la siguiente reacción de ionización. H2O más H2O producen el ion hidronio y el hidroxilo, una reacción reversible. Y aquí tenemos su constante de equilibrio, K sub W, disculpe, que es igual a A por el ion hidronio por A y el grupo hidroxilo. Y dividido para A por la molécula de agua elevado al cuadrado de esto. Esto quiere decir productos dividido para reactivos. Y de esta constante de equilibrio, el W es agua en inglés. Y el estado normal del disolvente H2O es el agua pura. De modo que AH2O es igual a 1 para agua pura. Y en disoluciones acuosas, esto sería igual a gamma por H2O por H2O. Y en disoluciones acuosas diluidas, la fracción molar sería X por H2O, siendo próxima a 1. Ahora tenemos la ionización de un ácido débil, HX, en disoluciones acuosas. La reacción de ionización y la constante de equilibrio en la escala de molaridad son, como ya vimos, HX más H2O da el ion hidronio más HX. Y aquí la constante de equilibrio, la K del ácido, que es igual a gamma por el ion hidronio por M por el ion hidronio dividido para M, multiplicando a gamma por X por M por X dividido para masa. Esto dividido para gamma por HX por M por HX dividido para M. Aquí la actividad del disolvente se aproxima a 1 en disoluciones diluidas. En la ecuación K sub A, este se representa a 25 grados Celsius y a 1 bar para algunos ácidos en agua. Y el valor de lambda para un ion se desvía considerablemente de 1, incluso en disoluciones muy diluidas. Aquí tenemos una tabla de las constantes de ionización de ácidos en agua a una temperatura de 25 grados Celsius y una presión de una atmósfera. Esta escala es logarítmica. Saludos, mi nombre es Nicole Bermúdez y recapitulando lo que dice mi compañera, como sabemos, los electrolitos son sustancias que en soluciones acuosas tienen la capacidad de conducir electricidad, corriente eléctrica. Un ejemplo común es el cloruro de sodio disuelto en agua, que la sal común al disolverse en este solvente universal, su red cristalina se rompe, dando como resultados cationes de sodio y aniones de iones cloruro. ¿Quiénes son los electrolitos? Los electrolitos son sustancias iónicas que se subdividen en sales o hidróxidos y también son ácidos que pueden ser hidrácidos u oxoácidos. Ya. Estos también se definen por electrolitos fuertes y electrolitos débiles, que una clara diferencia entre ellos es que un electrolito fuerte se disocia completamente en el disolvente, mientras que el electrolito débil no lo hace. Les tengo un ejemplo sencillo de electrolito, un ejercicio de electrolitos. Se tiene una solución de nitrato de bario 5.22% masa volumen
Calcular la concentración molar del ion nitrato en dicha solución. Como vemos, aquí tenemos la masa de lo que es el nitrato de bario. Su masa molecular es 261.3 gramos sobre mol. Y aquí, para ayudarnos más en lo que es resolver el ejercicio, hemos hecho una tabla de soluto-solución de porcentaje de masa con volumen y la molaridad. Tenemos 5.22 del soluto y en 100 mililitros de solución. Entonces, para saber cómo para poder resolver esto, lo primero que tenemos que hacer es pasar el porcentaje que tenemos de masa volumen a moles. ¿Cómo lo hacemos? Con esta fórmula que tenemos aquí de los moles del soluto es igual a la masa del soluto sobre la molaridad del soluto. Entonces aquí tenemos los moles de nitrato de bario, que son 5.22 gramos sobre la masa molecular del compuesto total, que sería 261.3 gramos sobre mol, que va a ser igual a 0.1099 mols de nitrato de bario. Ya, entonces aquí tenemos que hacer la reacción nitrato de bario al disolverse en el agua. Va a dar como resultado los iones de bario y los iones de nitrato. Entonces, por cada mol de nitrato de bario vamos a obtener como resultado un mol de catión de bario y 2 moles de aniones de nitrato. Entonces, tenemos 1.99 de molaridad del bario y 2 moles del nitrato. Hacemos esto por una sencilla regla de 3 y nos va a dar como resultado 3.98, que sería el resultado total, o sea, la cantidad de concentración del ion nitrato. A continuación, mis otras compañeras les van a explicar otros temas.